Buenas noches, compañeros. En esta ocasión tendré la oportunidad de hablarles un poco acerca del motor DDC de imán permanente y el enfoque será cambio en la carga. Para ello se nos da un problema propuesto. Un motor de imán permanente tiene una resistencia de armadura igual a 0.95 ohmios. Cuando el motor funciona sin carga alimentado a una fuente de 120 voltios, este gira a 1800 RPM y absorbe una corriente de 1.05 amperios. Con esta información se nos pide determinar 1. Las pérdidas rotacionales del motor sin carga y, al acoplar el motor a un sistema de trenzado vertical, el motor gira a 1700 RPM con una alimentación de 115 voltios. Lo que se nos pide es determinar la potencia y el par de salida. Con los primeros datos podemos armar nuestro circuito base. Vemos que el voltaje en las terminales es 120 voltios DC, nuestra corriente de armadura es 1.05 amperios y nuestra resistencia de armadura es 0.95 ohmios. Para determinar nuestro voltaje en el inducido se puede realizar mediante una malla. Vemos que nuestro voltaje en el inducido va a ser igual a nuestro voltaje en las terminales menos la corriente de armadura por la resistencia de armadura, lo que nos da como resultado 119 voltios. Sabiendo que nuestro motor está trabajando en vacío, podemos decir lo siguiente: potencia de salida es igual a potencia convertida menos pérdidas rotacionales. Pero sabiendo que está trabajando en vacío, la potencia de salida es igual a 0. Entonces, la potencia convertida es igual a las pérdidas rotacionales. Por lo tanto, vemos que nuestra potencia convertida es igual a nuestro voltaje inducido por la corriente de armadura. Por lo tanto, nuestras pérdidas rotacionales son iguales a 124.95 watts. Como paso adicional, vamos a determinar nuestra constante de diseño del motor, sabiendo que el voltaje en el inducido también es igual a la constante de diseño del motor por la velocidad angular. Despejamos para nuestra constante de diseño y vemos que nos queda voltaje en el inducido sobre nuestra velocidad angular, pero nuestro dato provisto fue dado en revoluciones por minuto, por lo tanto las convertimos a velocidad angular. Vemos que nuestra velocidad angular es 188.50 radianes sobre segundo. Con este valor obtenemos nuestro km. Km es igual a 0.631 voltios radianes sobre segundo. Ya obtuvimos nuestras pérdidas rotacionales. Ahora, al acoplar el motor a un sistema de trenzado vertical, el motor gira a 1700 RPM con una alimentación de 115 voltios. Vamos a determinar la potencia y el par de salida. Nuevamente determinamos nuestro voltaje en el inducido. La diferencia es que en esta ocasión no se nos expresa cuál es la corriente que fluye a través de la armadura. Entonces, sabiendo que el voltaje en el inducido es igual a nuestra constante de diseño por la velocidad angular y, como ya obtuvimos previamente, nuestra constante de diseño, procedemos a determinar nuestro voltaje en el inducido. Nuestro voltaje en el inducido, por lo tanto, es 112.33 voltios. Ya teniendo nuestro voltaje de armadura, podemos calcular la corriente de armadura mediante una malla. Para ello, vemos que nuestra corriente de armadura va a ser igual al voltaje en las terminales menos nuestro voltaje en el inducido sobre la resistencia de armadura. Recordemos que nuestra resistencia de armadura no cambia, es constante. Por lo tanto, vemos que nuestra corriente de armadura es 2.81 amperios. Esto fue por haberlo acoplado a un sistema de trenzado vertical. Ya con la corriente de armadura podemos obtener la potencia de salida. Ya sabíamos que la potencia de salida es igual a la potencia convertida menos las pérdidas rotacionales. Las pérdidas rotacionales ya las obtuvimos y es igual a 124.95 watts. Entonces, la potencia de salida va a ser igual a nuestro voltaje en el inducido por la corriente de armadura menos pérdidas rotacionales. Por lo tanto, nuestra potencia de salida es igual a 190.70 watts. Conociendo nuestra potencia de salida, podemos determinar nuestro par de salida. Vemos que nuestro par de salida
es igual a la potencia de salida sobre la velocidad angular. Convertimos la velocidad angular provista y la convertimos a radianes sobre segundo. Por lo tanto, vemos que nuestro par de salida va a ser igual a 190.70 watts sobre 178.02 radianes sobre segundo. Por lo tanto, nuestro par de salida es igual a 1.07 newtons metro.